Todos los venezolanos conocemos a Pacheco, pero ¿existió de verdad? ¿O estamos ante una de las leyendas urbanas más exitosas de Venezuela? Les cuento que detrás de esta frase se encuentra uno de los misterios más curiosos de la cultura popular venezolana. Un viaje fascinante entre la poesía de la tradición y la ironía de la verdad. Hola y bienvenidos, yo soy Liz. Los que no son venezolanos probablemente se estén preguntando quién es Pacheco y por qué alguien anunciaría su llegada cada vez que siente frío. Esta es la historia que quiero contarles hoy, aunque no estemos en diciembre, porque como venezolana viviendo en Chile, donde está empezando el invierno, recordé con nostalgia esa expresión que tanto escuché en mi país cuando empezaba el frío decembrino. Acompáñenme con este chocolate caliente mientras se los cuento, porque aquí llegó Pacheco. Si le preguntamos a nuestros abuelos, nos transportarán de inmediato a principios del siglo XX, a la romántica Caracas de los techos rojos y calles empedradas, con iglesias que marcaban las horas con sus campanas y donde se podía ver desde cualquier lado el imponente cerro El Ávila. Y allá arriba, entre neblina y los cultivos de flores, en el pintoresco poblado de Galipán, vivía un humilde floricultor llamado Antonio Pacheco. Durante los meses de noviembre, diciembre y enero, unas 3 veces por semana, Pacheco cargaba sus burros con su cosecha de flores frescas y descendía por el antiguo camino de los españoles rumbo a Caracas. Entraba por la Pastora, descansaba un poco cerca de la iglesia, seguro vendía algunos ramos, y luego continuaba hasta el mercado de San José para vender su mercancía. Y curiosamente, cuando Pacheco iniciaba sus viajes a Caracas, ocurría algo más. Llegaba el frío a la ciudad y ustedes se preguntarán, ¿y qué culpa tenía Pacheco? ¿Acaso él tenía el poder de traer el frío desde Galipán? No, ¿verdad? El asunto es que en esos meses normalmente baja la temperatura en Caracas y para nosotros los caraqueños, menos de 18 grados es frío. Al parecer, los caraqueños comenzaron a asociar una cosa con la otra. Si aparecía Pacheco, llegaba el frío. Con el hablar rápido, el paso de los años y el modismo venezolano con la palabra pa en vez de para, la frase adoptó la forma que hoy conocemos. Bajo Pacheco, llegó Pacheco. Y así, según la tradición, nació uno de los dichos más famosos de Venezuela. Es una historia idílica la que nos contaban los abuelos. El único problema es que, según los historiadores, Antonio Pacheco nunca existió. No existen registros históricos concluyentes. Cuando se hicieron las investigaciones pertinentes para dilucidar el origen del dicho, se descubrió que los pobladores más ancianos del pueblo no recordaban a un floricultor llamado Antonio Pacheco. De hecho, el apellido ni siquiera perteneció a las familias fundadoras de esa zona montañosa. Es más, los verdaderos agricultores de antaño aclararon un detalle. Las flores jamás se bajaban en burro porque el movimiento las estropeaba. Se bajaban a pie, amarradas cuidadosamente en largas varas de madera que llevaban en los hombros. Y entonces, si Antonio Pacheco nunca existió y la palabra tiene otros orígenes, ¿cómo terminó convirtiéndose en uno de los personajes más famosos de Venezuela? ¿Y cómo terminamos todos creyendo la misma hermosa mentira? Y es que aquí la historia se vuelve todavía más interesante, porque a principios del siglo XX los caraqueños ya utilizaban la expresión llegó Pacheco, y todo el mundo entendía lo que significaba, pero nadie sabía de dónde había salido. Entendamos primero que la palabra Pacheco es de origen español, un apellido castellano muy antiguo, documentado desde la Edad Media. Con la colonización se trasladó a América, donde hoy sigue siendo un apellido.
y así aparecía en los diccionarios antiguos desde 1945. Fue en el siglo XX cuando empezó a registrarse oficialmente en Ecuador y Venezuela como sinónimo de frío intenso. Así que cuando surgieron las preguntas, surgieron las versiones. Ya les conté la de Antonio Pacheco. Una de esas versiones dice que era un funcionario o militar de la época colonial que poseía tierras en la montaña y que tenía un carácter distante y antipático. Los caraqueños empezaron a decir que cuando el clima se ponía frío, el ambiente estaba como el temperamento de Pacheco. Así que si llegó el frío, llegó Pacheco. Otra versión nos cuenta que a finales del siglo XIX o principios del siglo XX llegó al puerto de La Guaira un grupo de inmigrantes de Checoslovaquia, una región de Europa que hoy conocemos como República Checa y Eslovaquia. Entre ellos venía un hombre de apellido muy complicado, que a los caraqueños del Camino de los Españoles y La Pastora se les dificultaba pronunciar, y terminaron llamándolo el Checo. Como este hombre venía de un país extremadamente helado, no toleraba el calor del puerto y decidió subir a vivir a las zonas más altas de la montaña. Y cuando bajaba a Caracas, los locales decían: ahí viene el Checo. El Checo envejeció y se convirtió en Papá Checo, quien con la edad ya solo bajaba a la ciudad en diciembre. Y lo mismo, el tiempo y el modismo venezolano hicieron lo propio transformándolo. Llegó Papá Checo, llegó Pacheco. Otra versión menos romántica nos dice que Pacheco no vendía flores, sino que construía rieles. Cuentan que cuando empezaron las obras a finales del siglo XIX para construir los rieles del tranvía eléctrico en zonas de Caracas como Caño Amarillo, se contrató a un grupo de obreros e ingenieros acostumbrados a inviernos brutales, provenientes de la antigua Checoslovaquia. Cuando llegaba diciembre, mientras los locales sacaban sus abrigos, estos trabajadores caminaban felices en mangas de camisa, disfrutando del clima caribeño. Los caraqueños al verlos decían: este frío está como pachecos. La duda era tan grande que en febrero de 1932, el dramaturgo, periodista y caricaturista Leoncio Martínez decidió lanzar un concurso en el número 447 de su revista humorística Fantoches. Las preguntas eran sencillas. ¿Quién era Pacheco? ¿Tradición o leyenda? ¿Por qué los caraqueños llamaban Pacheco al frío? Y para motivar a los participantes, ofreció un premio bastante atractivo para la época: 100 bolívares y varias botellas de brandy. Durante semanas, llegaron las cartas de los lectores con toda clase de respuestas, muy razonables algunas, súper ingeniosas otras, y la mayoría divertidísimas, por supuesto. El ganador fue el escritor y humorista Francisco Pimentel, quien respondió con el humor satírico que lo caracterizaba, que había consultado a un espiritista y éste le había confesado que Pacheco nunca había existido. El concurso no resolvió el misterio. La icónica historia de Antonio Pacheco, el floricultor de Galipán con sus burros cargados de flores, al parecer ni siquiera fue una de las respuestas del concurso de la revista. Lo que podemos concluir es que fue una invención del imaginario colectivo, una leyenda urbana que se quedó para siempre en el ADN venezolano y que la prensa nacional, la poesía y la música fueron moldeando y difundiendo durante décadas para darle una cara poética a un dicho cuyo origen real seguía siendo un misterio. El escritor y poeta Aquiles Nazoa le dedicó su célebre poema ¿Qué hubo, Pacheco? Y el músico Hugo Blanco popularizó la pieza bailable Llegó Pacheco, que terminó por consolidar el mito. Hoy en día, la tradición es tan fuerte que la realidad ya no importa. Cada año se celebra en Caracas simbólicamente en un evento popular la Bajada de Pacheco,
donde un actor encarna al viejito que llega a la ciudad trayendo flores y frío. Al final, Pacheco es más que un personaje. Es una historia que inventamos juntos para darle un rostro cálido al frío de diciembre. Es la manera en la que los venezolanos bautizamos al frío y lo convertimos en tradición. ¿Y ustedes, en cuál de estas versiones creen? ¿Pacheco era un militar antipático? ¿Era un inmigrante solitario? ¿Eran obreros del tranvía? ¿O prefieren quedarse como yo, con la nostalgia del viejo floricultor de Galipán? Los leo en los comentarios. Gracias por recibirme en sus pantallas. Si este video les gustó, por favor ayúdenme con un like y compártanlo. Y si no lo estás, suscríbete a mi canal para más historias increíbles. Nos veremos en nuestro próximo encuentro.